que tiene por título Principios básicos para la construcción de una ecoaldea circular. Está a cargo de la fundadora de Bosques de Agua, que es Nuria Costa. Ella es directora general de la Red Mexicana de Mujeres, es cofundadora de Bosques de Agua, embajadora de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Earth and Life University, y cualquier cosa que diga se queda corto porque definitivamente la calidad humana que tiene Nuria es extraordinaria, y además creo que tengo el privilegio de ser su amigo personal, entonces todavía mi mayor admiración. Nuria es una activista, es una persona comprometida con el planeta, es una persona que vive, es una guerrera total y absoluta, con sus convicciones, con su mirada, y la verdad es una transformadora del mundo. Necesitamos ser todos un poquito más transformadores y más comprometidos. Entonces le dejo la palabra. Nuria, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, y estamos aquí atentos para escucharte. La idea es que sea un taller lo más participativo posible. En principio, si hay alguna interacción, la voy a ir canalizando, pero por de pronto, Nuria, adelante con el panel. Hola, ¿se escucha? Muy buenos días. Gracias, Luis, por esta oportunidad, por esta presentación tan generosa hacia mí. Y la verdad es que yo hago con mucha alegría este reconocimiento al esfuerzo de Earth and Life University, de tener estas jornadas por el planeta, reconexión con la tierra, ¿no? Que es tan necesaria, que quizás esta pandemia nos permite cada día verla con mayor claridad. Buenas tardes a todos y nuevamente muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero es compartir pues una experiencia maravillosa de vida de muchos años ya, casi 50 años, y solamente aclarar, bueno, esto de cofundadora de ecoaldeas circulares o de bosques de agua, un poco precisarlo. Bosque de agua es un término que se ha dado a espacios territoriales donde el bosque permite tener grandes concentraciones, atracciones pues de lluvias, ¿no? Y que alimenta, pues en mi caso, en Morelos, que también Bosque de Agua comparte parte del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, Morelos, pues alimentan, en mi caso concreto, a la ciudad de Cuernavaca y toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, lo que podemos compartir es un esfuerzo de cómo hacer sinergias y vida y comunidad con esta visión de reconexión con la tierra, ¿no? De trabajar día a día por esta necesidad que tenemos nosotros, la naturaleza. Creo que mucho lo decimos, sobrevive pese a nosotros y a todas las atrocidades que podemos estar desarrollando, pero nosotros sí que la necesitamos y no podemos, ¿no?, vivir de otra manera. Yo empecé mi vida en comunidades, y eso es lo que puede ser esta parte guerrera desde muy joven, con una visión de trabajar en las bases comunitarias, en las bases de comunidades indígenas, primero muchos años, campesinas, en esta conexión, digamos, con este mundo rural, ¿sí? Y a mí me da una gran alegría haber tomado esa decisión y que me acompañe, pues ya por más de 50 años, esta visión de integrarse con el pueblo, aprender del pueblo. Es cierto, es real y fue riquísima, ¿no? Con una base, con una mirada, dijera yo, de hacer fuerza, ¿no? De hacer fuerza para revalorar el medio rural. Ese concepto o esa visión de revalorar el medio rural, a lo largo de todos estos años se va moviendo, se va transformando, porque es un aprendizaje permanente, porque es un no concluir nunca, porque es cada día aspectos diferentes, y en eso vas creciendo, ¿no? Y aprendiendo. Yo lo que quiero un poquito compartir estas experiencias mías, ¿no?
De comunidades indígenas, pues un gran aprendizaje en cuanto a lo que es esa pertenencia y ese cuidar, ¿sí?, un territorio, a pesar de que ello les llevara la vida, mucha muerte, muchos esfuerzos y sacrificios, muchas frustraciones, pero ese aprendizaje de lo que es defender la tierra, porque es suya, porque hay una serie de invaluable de conocimientos, de riqueza en esa sencillez de estas comunidades, pero con una gran valor cultural. Eso es un aprendizaje, insisto, una universidad de vida, que tendríamos, y yo estoy tratando de hacer un esfuerzo de recapitular y sistematizar en mi vida, ¿no? No voy a sistematizar vida de ninguna comunidad, eso sería un absurdo. ¿Qué son esos aprendizajes, no? Esos aprendizajes de conexión real con la tierra, con los territorios, desde esta visión comunitaria indígena, que además es muy diversa en el país, muy diversa. A mí me deja ciertos aprendizajes que a lo largo de la vida trato de integrar. Uno de ellos fundamental es identidad en un territorio, ¿sí? Claro, al salir de una comunidad indígena donde yo era gente externa, que de fuera, que me integro, que empiezo a aprender y que agradezco a la vida, pues es muy diferente después cuando tú vas estando en otros lugares, ¿no? ¿Cómo mantienes o cómo traduces o cómo vives esa reconexión, ese mantenerte en la tierra? Después de estas vivencias de muchos años en regiones indígenas, después en regiones campesinas, yo empiezo también a descubrir otro elemento que no había visto a lo largo de casi 18 años, que es, le podría decir, suena telenovela, ¿no? La mirada de mujer, la perspectiva de género, que es otra parte fundamental en este ir caminando y en este ir aprendiendo. ¿Cuál es el papel de la mujer o quiénes son las mujeres en los territorios? ¿Qué diversidad de actividades, de enseñanzas, de retos? Y entonces también esa es otra forma en que te va cambiando una visión de conexión con la tierra y una valorización de otra forma, además, que se va enriqueciendo, insisto, ¿no? Esas mujeres que mantienen los saberes de un pueblo, de una región, que viven una situación de inequidad, ¿sí? Que sufren o disfrutan de manera diferente su vivencia y su caminar con su familia, con su producción, con su tierra. Esa es otra parte muy importante que tenemos que ir revisando en nuestros esfuerzos, y yo digo nuestros desde la Earth and Life University, ¿no? Son elementos muy importantes para todo el tema pues de sustentabilidad del planeta, de la tierra, y cómo entonces se van haciendo tejidos, porque pues también al verlo desde la mirada de mujeres también, mujeres con una familia, mujeres no en confrontación con sus hombres, a pesar de la inequidad y las desigualdades y problemáticas de mucha injusticia que sí se llegan a vivir, no voy a idealizar, también está el aspecto de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces se va haciendo todo este tejido que nos lleva a más preguntas, más cuestionamientos, más cómo entonces podemos tener pues esta disposición, esta actitud, esta capacidad de trabajar con una visión de sustentabilidad, ¿no? Que creo que tiene que ser fundamental para este tema que nos llama hoy, que son jornadas por el planeta y que es reconexión con la Tierra, ¿sí? ¿Qué entendemos por reconexión con la Tierra? Cada paso que voy marcando, que son experiencias de mi vida, pues llevan a estas preguntas y preguntas y preguntas para tratar de entender cómo eres parte de toda esta reconexión, porque es
¿Qué pasó? Es porque es una sociedad también, ¿no? Así tan diversa. En algún momento yo consideré que entonces con esta visión de mujer y esta fuerza de mujeres y esta diversidad de mujeres, tendríamos que hacer una gran fuerza, ¿no? Y bueno, un paso en estos años fue también crear la Red Nacional de Mujeres Rurales con diversas riquezas y también reflexiones de decir, pues creo que por ahí no. Creo que la reconexión con la tierra, que este trabajo de sustentabilidad puede fácilmente desviarse cuando lo enfocamos a un tema de gestión, ¿sí? De gestión de apoyos, porque quizás, pues, pobrecitas, pobres comunidades, hay que buscar apoyos. Y para mí fue también una reflexión de que el camino no sería por ahí, ¿no? De esta manera es que yo voy llegando a lo que en un momento dado llamé Ecoaldea, ¿sí? Que Ecoaldea, bueno, ya cuando esto surgió como una idea, así Ecoaldea, porque es ecología, porque es economía, porque aldea es comunidad, y vas aprendiendo y vas mirando muchos esfuerzos que hay en este concepto de ecoaldeas, desde lo que pueda ser más un conjunto de familias que viven en un lugar, como si fueran nuestras épocas, en mis épocas, pues, comunas, ¿no? Y que entonces tiene un aspecto así medio hippie, pero no fue con esta idea que yo que yo adapté este nombre al espacio donde yo en los últimos años decidí vivir, que es en los bosques en Morelos, en la zona que está entre Tres Marías y Cuernavaca. Ahí yo fundé adapté un espacio para una casa de encuentros de mujeres del medio rural, donde a través del encuentro fuéramos teniendo un aprendizaje para esta conexión con la tierra, decir cómo podemos mujeres trabajar por sustentabilidad o cuál es nuestra función, un montón de preguntas, sí, que tal vez no venga al caso detallar, pero sí lo fundamental, cómo revaloramos el medio rural, cómo le damos fuerza a nuestras comunidades de donde venían diferentes mujeres, cómo era su participación, su incidencia y cómo aprender unas de otras. Con esta idea se fundó este espacio que yo le llamé Ecoaldea porque el reto fue, primero, como espacio propio de casa de encuentros, cómo desarrollarla, cómo rehabilitarla con una serie de elementos que fueran o de inspiración, de aprendizaje, y no quisiera, porque me parece un poco presuntuoso el tema mismo de replicarlo, ¿no? Pero fue un espacio en el que fue hacer suelo, entender que no existen residuos y todo lo que vemos como basura nos tenía que servir para hacer suelo, ya sea vía compostas, fundamentalmente vía compostas, generar microorganismos, meternos a aprender qué era esto de los microorganismos y qué es esto del suelo, para poder tener posibilidades de producción propia. No un total autosuficiencia, sería mucha presunción, pero sí empezar a producir alimentos sanos para el autoabasto. También fue como irlo desarrollando donde se incorporaran, ecotecnia se le llama, ¿no? Pero bueno, cómo ir incorporando iniciativas para captar y filtrar el agua de lluvia en una zona que si bien es lluviosa, por eso bosque de agua, durante 5 meses del año, yo escuchaba a la compañera del panel anterior, pues la guerra por el agua existe y es terrible y se va a complicar cada día más y más y más. Nosotros lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo captar, filtrar agua de lluvia? ¿Cómo usar todos los espacios posibles para hacer cisternas, contenedores de agua? ¿Cómo ahorrar el agua? ¿Cómo reutilizar el agua?
las aguas grises, cómo filtrarlas y hacerlas para el riego, para esa huerta que se está, que como dije, ¿no? Al hacer suelo, pues era para producción, también reforestar con árboles frutales, siempre con este riesgo de que alteras, ¿no? La biodiversidad, pero cómo vas aprendiendo a que no sea de una manera dañina. El cómo utilizar el sol, ya sea a través de mangueras para el calentamiento de agua, o estos boilers solares, el cómo con poco, con lo local, poder ir rehabilitando vivienda. Y en este espacio, pues empezó a experimentar todo esto y a tener construcción desde área hecha con puros fierros viejos, con puro desperdicio de fierro, de madera, con basura que recolectábamos. Entonces, tener un espacio con esto para mostrar un espacio agradable hecho de esta manera, con desperdicios. Otro espacio hecho con madera de árboles que tuvimos que mover ahí, ya sea por plaga o porque se cayó por alguna tormenta. Entonces, cómo hacer cabaña utilizando toda esa madera y haciendo un espacio muy lindo. Otro fue también cómo crear un espacio vivienda con tierra, con techo verde, en parte con residuos y mucho de tierra, con diferentes técnicas, si era con pacas, si era con relleno, de desperdicio entre malla de gallinero o el bajareque, los baños secos, el cómo aprender también esta parte que también nuestra ponente anterior señalaba de estos conceptos de drenaje y lo que afectan, y esta visión de usar el agua para sacar la, entre comillas, porquería, cuando la tenemos que usar para otras actividades, ¿no? Entonces, baños secos también, cómo tener baños secos, cómo tener una granja, cómo producir nuestros huevos. Pero dentro de este espacio que podríamos ir cerrado y que yo empecé a llamar Ecoaldea porque internamente son muchos espacios de vivienda, puesto que era una casa de encuentros y pues capacidad para recibir hasta 50 gentes. El otro aspecto muy importante y por el cual también llamaba Ecoaldea era el cómo hacer aldea, cómo hacer comunidad, cómo vincularnos con vecinos, ¿no? En lo que yo al principio señalé de un trabajo de muchos años en comunidades y los aprendizajes que iba teniendo, el que era fundamental, como señalé, es identidad, pero la identidad también como una construcción territorial. Pertenecemos a un territorio, estamos en un territorio. Si son comunidades indígenas con una historia, porque son pueblos originarios, tenemos otros territorios donde pues llegamos por diferentes circunstancias. En este caso, en este bosque, un espacio muy bello, grande, de unas pues casi 1000 hectáreas, donde hay vecinos que llegan a vivir porque o lo encontraron barato, o porque se retiran, o porque les gusta la naturaleza. Finalmente estamos viviendo ahí casi 6000 personas. Entonces, ¿cómo haces si internamente tu propio espacio, tu casa, dijéramos, con un concepto para ser sustentable, entre comillas, y luchar por ser sustentables, pero también cómo te vinculas territorialmente? Y ese es el otro aspecto de esta idea de ecoaldea, que sui generis, porque es diferente a otros conceptos que después fui encontrando, ¿no? De ecoaldea, donde viven una serie de familias todas juntas en una casa y tal vez con permacultura, pero bueno, no voy a ahondar mucho en esto. Aquí era cómo tener un espacio que inspirara y que se viera que se podían hacer temas, que se podían hacer tareas, actividades para un espacio digno, puesto que venían mujeres de diferentes comunidades, y en comunidades donde yo durante varios años capacité en el tema de turismo local, de turismo con sus variantes, porque es turismo, finalmente llegábamos al concepto de turismo de aprendizaje y turismo por la sustentabilidad, porque sabemos que el turismo es depredador. Entonces,
esta idea de que en las comunidades se pudieran desarrollar actividades, se pudieran identificar saberes, se pudieran hacer sinergias para buscar que la gente regresara a esas comunidades, sino que la gente de las comunidades saliera y que tuvieran formas de vida. Cuando yo vivo en Morelos, eso a partir de 2005, 2007, digo, bueno, este espacio tiene que ser un espacio donde se ponga en práctica lo que se predica, ¿sí? Porque tú puedes predicar diciendo hay que hacer esto, lo otro, y de repente yo me sentí pues como medio charlatana, ¿no? Decir, bueno, si yo no lo pongo en práctica, ¿cómo voy a estar diciendo que hay que hacerlo? ¿Cómo? ¿Y yo quién soy para estar diciendo qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo. Donde yo vivo tengo que hacerlo, y ese espacio de encuentro de mujeres empezó a hacer eso. Entonces, si internamente lo era, ¿cómo hacerlo y cómo identificar territorialmente qué había ahí? Y es otra parte, entonces, donde fue identificar problemas comunes, identificar vecinos, vecinas, con actividad, con proyectos, hablar, relacionarnos, qué haces, qué hacemos, cómo compartimos, podemos hacer sinergias o no, o simplemente conocernos y desarrollar relaciones de solidaridad. Esta fue una manera en que se empezó y que también generaba curiosidad, ¿no? Pues tú qué haces, bueno, pues una casa de encuentros de mujeres, bueno, y empezaron a surgir mujeres también en la zona, en el territorio, con habilidades, capacidades, riquezas enormes, bellísimas, y que entonces fue un estímulo muy, muy grande para esta idea también en mi idea de ecoaldea, ¿no? Confieso que no fue estar metiendo así como doctrina 1, 2, 3, vamos a hacer ecoaldeas, ¿no? Sino yo en mi pensamiento, en mi idea de construcción, pues siempre insistir en esto de ecoaldea. Entonces, fue empezar también a precisar algunos valores, ¿no? Y principios que podíamos tener para esta vinculación horizontal. Primero eso, la horizontalidad. No era construir una asociación, no era construir una figura jurídica, no era decir somos y pertenecemos a, no, somos vecinos que estamos en un territorio, cada quien hace libremente diferentes actividades. Entonces empezar a construir esa relación de respeto, de entendimiento de una diversidad en un espacio de biodiversidad también, cómo ir generando una solidaridad, esa búsqueda de acciones conjuntas y de sinergia, el cómo sumar, ¿no? Entonces, esto fue un comienzo muy bello porque fue el descubrir riquezas en ese espacio, en ese territorio. Hicimos o impulsé lo que llamé la ruta Bosque de Agua, una ruta de aprendizaje. Y dentro de la necesidad de la sustentabilidad de mi propio espacio, y después de una serie de reflexiones en cuanto a si la manera de estar trabajando con las mujeres rurales, pues estábamos revisando las partes que no teníamos que hacer, como ser gestoras de apoyos, sino más bien descubrir localmente riquezas propias y basarnos en los propios esfuerzos. Esto nos fue llevando a, pues, a otro entendimiento, ¿no? de vínculos. Durante unos años, esta vinculación nos llevó, por ejemplo, a reconsiderar la reorganización dentro del territorio, el mini territorio, dijéramos, como si fueran barrios, ¿no? Por barrios, por colonias o fraccionamientos, porque tenemos parajes, fraccionamientos, barrios. Ahí sí constituir las asociaciones locales que dieran una normatividad interna en la que cada quien determinara cada barrio o cada fraccionamiento. Después hacer una junta de pobladores con representantes de todos esos diferentes barrios, fraccionamientos, parajes,
para tener fuerza para temas comunes que nos estaban afectando, como seguridad de la propiedad de cada quien, fundamentalmente, ¿no? Esa parte de tenencia de la propiedad, por diferentes circunstancias que en la región se dan, que no voy a abundar en ellos. Después fue cómo generó la asociación, hay una concesión de agua, con miles de problemas también que han ido agravándose. Entonces, una asociación de usuarios del agua, donde son más de 2.400, ¿no?, personas, con toda la complejidad, porque pues ya hablamos de números, ¿no?, altos. Entonces, esa conformación también de la sociedad, de la asociación de usuarios, pues, del agua. Y cómo, aparte, tener las relaciones entre vecinos, para lo que esto en un inicio yo le llamé Ruta Bosque de Agua, y que en el último año se reaviva con otro elemento muy importante, que es la participación de la gente joven, ¿sí? Cómo aprender también que llega una generaciones que no son la mía, ¿no?, de los 60, sino nuevos jóvenes de 20 y tantos años, de 30 años, que le meten un punch a esto en bellísimo. Yo quiero al final, espero que Gabriel, que nos apoya, haya recibido mi planito, donde se refleja el esfuerzo que hemos hecho para identificar como territorio este aspecto de ecoaldea, aunque no le llamamos ecoaldea, pero sí es este territorio bosque de agua, de vecinos bosque de agua, donde va esta parte última, como este esfuerzo más reciente, que ha sido fortalecer todas estas acciones que he tratado de ir resumiendo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo vincular que tenemos que se desarrollen actividades culturales? ¿Sí? ¿Seguimos funcionando? ¿Sí? Bueno, aquí se ve el plano, ¿no? Y donde, bueno, va a ser muy difícil poder identificar, pero en todo esto, ¿qué tenemos?, ¿no? Por los diferentes barrios que están en diferentes colores, podemos identificar eso de barrio, los parajes, los fraccionamientos. ¿Y cómo identificamos actividades que van desde la parte económica de quienes producen algo para poder tener nuestros intercambios en productos, ¿no? Hay desde la cerveza artesanal, los quesos artesanales, además premiados internacionalmente, tanto la cerveza como los quesos. Dices, wow, abrir los ojos para identificar riquezas territoriales que existen y con las que nos podemos vincular es un aspecto fundamental para esta construcción territorial. Darle el valor que tiene cada proyecto y ese aprender de ellos y hacer los intercambios. Desde el aspecto productivo, entonces, otros aspectos culturales fundamentales, que no puede haber sustentabilidad, no puede haber territorios haciendo esfuerzos por esta sustentabilidad si no incorporamos el aspecto cultural, el aspecto de trabajo que va en mucho fundamentalmente a los niños, niñas. Entonces se han construido por iniciativa de los diferentes vecinos, ¿no? Tanto el espacio de teatros y foros donde se forman niños en actividades teatrales, que igual tienen ya 13 años desarrollando esta actividad y vemos cómo es una forma de que también los jóvenes no estén en un ocio o estén distrayéndose en otras actividades que no les ayudan, que no son para su riqueza interna, ¿no?, para su crecimiento, hasta el espacio, otro espacio en el bosque que se llama La Ladera, donde cada domingo, último de mes, se desarrollan actividades con voluntarios. Entonces, bueno, por ahí también tenemos esa parte. Está la otra también de sanación, desde el consultorio médico para que identifiquemos dónde podemos tener confianza en servicios médicos, hasta lo que son temazcal, el temazcal o
medicina tradicional, los médicos alternativos. Y entonces saber que ahí tenemos esa riqueza y aprovecharla y construir todos, ¿no? Hay también la otra parte que tenemos, bueno, deportiva, también desde el gocha con ciertas características diferentes, el tiro al arco, que además va vinculado también con un tema de filosófico y de espiritualidad, porque otro elemento también que tenemos fundamental es la parte espiritual. Entonces, ¿cómo vamos haciendo estas sinergias, este tejido, esta red en un territorio que nos permita identificar quiénes somos, cómo somos, ¿no? O el maestro que da clases de violín. Esto ha sido, pues, muy, muy rico, ¿no? ¿Quién trabaja también el tema de huertos? Porque hay también la parte de los huertos, o las rutas con el poblado principal que es Huitzilac, donde ha habido muchos problemas ahí internos y que afectan por grupos delincuenciales, pero que se empiezan a rescatar acciones positivas de la gente buena, la ruta del aguamiel y el maguey. Entonces, bueno, ¿cómo vamos construyendo esto? Y esto ha sido últimamente por el punch de la gente joven, ¿no? Y además con habilidades como poder hacer este maravilloso plano, decir, a ver, aquí estamos, somos todos estos, y nos reunimos y hablamos, intercambiamos. Cada 15 días se hacen recorridos de quien puede a visitar cada uno de los proyectos para tener una convivencia entre todos y aprender y valorar más de la riqueza de cada espacio con mucho más detalle viviéndolo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para el día 30 de abril, el día 1 de mayo, vamos a hacer un festival en una de las áreas de una de las compañeras que va a ser dedicado a los niños. Entonces, en esa actividad, todos los demás participamos, cada quien con diferente actividad. Yo, por ejemplo, voy a llevar una fábula de alguien que ha sido para mí un maestro, que es Gunther Pauli, que ha impulsado el concepto de economía azul, que a mí me ha abierto mucho, mucho. Algún día, ojalá, Luis, tengamos oportunidad de trabajar más este concepto, ¿no? De economía azul, de compartirla, todo lo que aporta, que a mí me abrió hace 8 años una visión diferente del trabajo para la valorización del medio rural y para la vida y para la creación de empresas, donde el fundamento es el aprendizaje sobre los ecosistemas. Entonces, bueno, hay una parte que está dirigida a niños para este trabajo que es fundamental con niños. Tenemos que trabajar mucho en la nueva generación, en los jóvenes, los niños, y estas fábulas aportan. Bueno, yo trabajaré con los niños una de las fábulas o dos. Otros trabajan cómo enseñarles a hacer cuestiones con textiles, de tintes. Otros, pues van la compañera que tiene cabras, Regina, que tiene la producción de quesos, pues lleva cabras y también se les enseña a los niños. Hay niños que no saben ni de dónde viene la leche, ¿no? Entonces, bueno, cada quien aporta una actividad de lo que desarrollamos, pero vertido hacia los niños en este caso, ¿no? El día 15 de mayo se hará otro que va más dirigido a esta festividad que podemos poner entre comillas del Día de las Madres, pero hacerle con otra visión de lo que es este tema de mujer, maternidad, o sea, dadora de vida, ¿no? No la mamá, la que regálale una plancha o una olla o un microondas, sino esta otra nueva visión. Bueno, esto es lo que estamos haciendo en esta parte de desarrollo territorial, obviamente con muchas limitaciones. No es 1, 2, 3, brincamos todos y ya agarraditos de la mano y se resuelven. Hay mucho trabajo por hacerse, por incorporar, por fortalecer. Y yo, pues gratamente, toda esta experiencia de la Earth and Life University, pues que nuestro centro allá pues sea un espacio también alterno a esta posibilidad de universidad viva, le dijera yo, ¿no? Le llamaría yo, para seguir también fortaleciendo un tema
de intercambio de experiencias, de fortalecimientos, y yo lo empecé como una casa de encuentros de mujeres rurales para capacitación, pues ahora se fortalece con esta idea de poder tener ese espacio como un espacio de reflexión para todo lo que tenga que ver con un desarrollo territorial, con sustentabilidad, con alternativas que ahora la pandemia nos hace pues ver la necesidad, ¿no? Ya para cerrar, yo diría que cuando se viene esta pandemia, pues es cuando yo también refuerzo mi satisfacción, que nunca es satisfacción que hayas cumplido todo, sino decir, esta alternativa de tener territorios, de trabajar en un territorio, pues nos ha dado esa posibilidad de no sentirnos encerrados, no encerrarnos además. Estamos pues en un espacio con mucho aire, no hemos tenido ahí casos de COVID y no nos hemos sentido frustrados por no poder compartir con los demás, sino que se han fortalecido las acciones de solidaridad y bueno, ahí vamos interactuando. Ahí se da también esta parte de economía circular, porque aunque tenemos que trabajar mucho en ello y estamos puestos para tener nuestro diplomado o maestría, o veremos qué es sobre economía circular, bueno, pues ya tenemos, si Matías hace la cerveza artesanal, pues en mi espacio ya está la cerveza de mi espacio, cual de Bosque de Agua. En la granja caprina, pues ya está también la cerveza que incorpora la cajeta que se hace de la leche de la granja, ¿no? Que encabeza Regina. Además, curiosamente, pues casi todos los proyectos son encabezados por mujeres, ¿no? Luchonas, guerreras. Entonces también se da esa sinergia, ¿no? La cerveza artesanal con cajeta, la mía será con hojas de limón. Y bueno, hay quien produce el pan, entonces en mi espacio, pues cuando llegan grupos, porque hay que mantener el espacio, recibimos grupos, bueno, pues es pan, es queso, es los productos locales, ¿no? Y también ahí se venden, hay quien hace mermelada, nosotros hacemos sales con las hierbas de nuestro huerto, y bueno, pues yo lo dejaría ahí para que más bien sean preguntas, y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad y pues lista para compartir inquietudes, preguntas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Nuria. Antes que nada, hay varias solicitudes de si podemos compartir la forma de contactarte. Yo tengo aquí tu mail, si tú me autorizas, lo pongo en el grupo para que lo puedan contactarte por mail, si estás de acuerdo. Sí, claro, claro que sí, al contrario, muchas gracias. El correo es con valor rural, pues siempre es la idea de darle valor a lo rural, al territorio, a la tierra. Yo les pediría primero, pues nuevamente gracias a todas las personas que nos acompañan, que si pueden poner las preguntas aquí en el chat, yo las voy leyendo. Me gustaría, mientras van escribiendo, me gustaría si podemos abordar tres reflexiones que me han ido comentando. La primera es que nos cuentes la parte de la dificultad, del dolor, de lo complejo de haber logrado algo como tú has logrado. Creo que todos admiramos el resultado. O sea, ¿qué ha tenido que suceder? ¿Cuál ha sido el camino angosto, ¿no? La segunda es para las personas que son o que viven en espacios urbanos más densos, ¿cómo se puede lograr algún punto? Evidentemente no como el que tú has propuesto, pero ¿cómo se puede lograr algún punto ecológico o cómo en un espacio muy castigado de una gran ciudad se puede lograr algún espacio parecido a lo que tú has hecho? Y la tercera reflexión que me hacen es respecto de precisamente si sustentabilidad es una palabra en femenino, ¿no? Revisando el panel o las tres presentaciones del día de hoy, pues prácticamente menos los dos Luises que yo únicamente como presentador y nuestro
compañero panelista, el arquitecto Luis del anterior, pues ha sido una presentación muy, muy femenina. ¿La sustentabilidad es femenina? Sería una reflexión, sabiendo que la respuesta es no, pero ¿por qué hay ese peso tan grande de la mujer en esa responsabilidad con la madre? Vale. Bueno, comienzo a las preguntas. Adelante, adelante. Sí. Bueno, dificultad, dolor, yo siempre pongo por delante la satisfacción, el privilegio y la bendición de vida de tener todas estas oportunidades, ¿no? De tantos años en este tema que he tratado de resumirles, en esta vida vinculada a la tierra, ¿no? Y pues, cada vez más a mujer también, y sustentabilidad. El dolor fue, que si lo podemos llamar dolor, que es un aprendizaje que te cuesta, ¿no? Que te da tus palos, es cuando yo formo la Red Nacional de Mujeres Rurales y se genera esta expectativa, y yo pues obviamente la debía haber generado por la energía que se pone y experiencia y capacidad de gestión. Entonces, conseguir apoyos, ¿no? Que no llegaban a mí, sino directamente a los grupos. Y entonces, mirar que ese crecer como organización, pues en buena parte se debía al que pues ahí se consiguen apoyos, ¿no? Ahí se consiguen apoyos y quizás ese no era el problema, sino el problema era cuando volteabas y decías, ¿y dónde están esos 300, 400 proyectos apoyados y qué ha habido y qué resultados? Y en muchos te encontrabas con que pues eran grupos que se habían medio inventado, que llegó el recurso y se lo repartieron, que era más una visión de corto plazo de conseguir y que me den. Y el dolor es que no se viera de que erradicar, ahí sí yo creo que sí hay un dolor, esta visión de pobreza, ¿no? Que somos pobres y mientras más pobres me vean, pues estiro la mano y se me da. Es el dolor a este ser pobres de mente, ¿no? De mentalidad, de no reforestar, tener deforestado, tener desiertos en nuestro pensamiento y no reforestarlos con las ideas de, pues no somos, quitémonos ese chip de pobreza, tenemos riqueza, los recursos locales, ¿cuáles son? Recursos de todo tipo, ya les digo, en este plano que vemos, pues cuando nos imaginamos que había tanta creatividad. Yo sé que es diferente en comunidades totalmente campesinas, pero este chip de pobreza para mí es en todo caso lo más doloroso y el que tenemos que asumir una actitud casi, lo digo con respeto, casi de mendicidad y denme y soy pobrecito, pobrecita, es muy doloroso para mí, ¿no? Entonces dije, no, y esa es una aportación que me hizo Economía Sur muy, muy valiosa, ¿no? Para el tema urbano, hay muchas experiencias muy ricas y quien quiera, pues los puedo contactar, donde se está trabajando entre los huertos urbanos. A mí me enternece mucho cuando entre intercambios también con videos, pues miren aquí en mi terraza lo que tengo sembrado y ya esta plantita me está dando tal y cual. Y me enternece porque es otra parte de amor a querer la tierra, a querer producir algo, pero hay experiencias que se han ido tejiendo. Hay una muy valiosa que es el Huerto Roma, ¿no? Roma Huerto, en la colonia Roma, precisamente a partir del terremoto, que pues se encuentra un predio y se empieza a trabajar y va creciendo y creciendo para hacer este huerto y va creciendo con más iniciativas, ¿no? Donde el desperdicio y el reciclaje también juegan un papel importante. Es diferente, por supuesto, a una posibilidad rural o en el medio semi-rural. No soy especialista en lo urbano, pero sí puedo contactar con iniciativas que hay a quien tenga interés y es muy importante hacerlo. Ahorita con la pandemia, yo puedo identificar que los mayores grados pues de mortandad, de enfermedad,
sean espacios porque son reducidos, o sea, vivir en un departamento y vivir varios y no tener esas posibilidades de aire, de ventilación, por supuesto que enferman, pero yo dijera que desde antes de pandemia, pues se enferman, ¿no? Ahora podemos ver que se puede trabajar a distancia, hay experiencias ahí a ese nivel y pues yo sí invitaría a que busquen espacios en el medio, pues fuera de las ciudades, ¿no? La ciudad cada vez eh, son conglomerados y tensiones. Si no es, yo no lo veo con calidad de vida, perdón, ¿no? Yo sé que es necesario para muchas personas y creo que ahí hay un nuevo reto. Busquemos contactar con quien pueda darnos más herramientas y elementos para esta posibilidad, ¿no? De, de alternativas para el medio urbano. El residuo es una cuestión muy importante, pueden tener lombrices para hacer abono y con ese abono, pues, si es que hay terrazas o en ventanas, empezar a producir algo, ¿no? Pero sobre todo invitarlos a que salgan, a que visiten el espacio. Nosotros estamos muy cerca de la ciudad y empezar a hacer esta sinergia urbano, semiurbano, rural o semirural, ¿sí? Bueno, pues con gusto sí, viven un reto más complejo que nosotros, ¿no? Y si la sustentabilidad es femenina, la sustentabilidad, bueno, ya es femenina, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad en las mujeres por esta lucha por vivir mejor. No digo que en el hombre no, por supuesto que sí, y a mí quien me ha enseñado más, pues es hombre, es Gunther Pauli en el tema de economía azul, en esta visión de sustentabilidad, que es muy interesante como él la enfoca. Entonces he aprendido, es un hombre, y muchos compañeros que están dentro de la red como científicos y como gente que aporta a la red de economía azul, muchos son hombres. Pero sí veo una receptividad importante en las mujeres, porque bueno, es calidad de vida, son nuestros hijos, es un mundo mejor. Creo que tenemos también una sensibilidad más desarrollada como dadoras de vida y la sustentabilidad pues lleva implícita esta necesidad, de este reto, esta satisfacción, este camino de dar vida, ¿no? De ver por la vida, de dar vida, de querer vida y todo esto pues para un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente cuando abres y vas siendo más receptivo, pues vas viendo toda esa riqueza y esa energía femenina, ¿no? Que es fundamental y que pues, hay que tomar desde otra parte también revalorada, eh, desde la parte de género, desde la parte también de justicia y hacerlo de manera pues muy constructiva, ¿no? Muy rica y no de confrontación, y nada más por sexos. Eso es lo que podría yo eh, aportar a estas preguntas. Muchísimas gracias. Estaba contando precisamente también desde el punto de vista de participantes. Aprovecho pues para agradecer a todos, a Alejandra, a Alejandro, a Brenda, Carmen, Dafne, Denise, Erika, Geraldine, Grecia, Guadalupe, Irlanda, Juan Gerardo, Lisbeth, María, Mariela, Melitón, Miriam, Raúl, Coria, Rosa Delgado, Selene, Silvia y Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estaba haciendo también la estadística, ¿no? Y digo, pues estamos contando con Gabriel, que creo que nos acompaña. Estamos 6 frente a 26, ¿no? O sea, 6 hombres frente a 26 mujeres. Con lo cual, pues desde la libertad y desde parece que sí hay más interés, ¿no? Pregunta sobre el futuro un poco de la sustentabilidad y del hábitat, es una pregunta muy general, pero que hace referencia a cuál es el futuro de las ciudades, las ciudades verticales, decían en el panel anterior, las ecoaldeas, cuál es sostenible con tantos millones de personas en el mundo que hayan ecoaldeas, o sea, si es un modelo sostenible para la población que hay.
vamos hacia la construcción vertical. La pregunta va un poquito, creo que correlativa a lo que se ha mencionado en el panel anterior por parte de uno de los panelistas de las ciudades verticales y de la necesidad de convivir cada vez más personas en menos espacio. Yo veo sí que es una necesidad. Yo también cuando empecé con este concepto ecualdea, que obviamente yo no lo inventé, ya dije que existen otras visiones quizá más auténticas, no lo sé cómo llamarlo, de ecualdea, ¿no? Que se reúnen como eran nuestras comunas cuando yo era joven y que hasta fui parte de una comuna, ¿no? Lo que sí veo actualmente es la búsqueda y es la idea o la convicción, podría decir, sobre todo en gente joven, pero también en mayores, esta necesidad de hacer comunidad. Yo creo que esta necesidad de hacer comunidad la puedes ver desde diferentes partes. Los jóvenes como una alternativa de espacios pequeños, o sea, he visto, ¿no? Por ejemplo, que hacen una propiedad con muchas habitaciones, podría ser, no sé, privadas, que es propiedad de cada uno, y tienen espacios comunes para comer. Otra forma de comunidad que también viene siendo una especie de, pues de cualdea, ¿no? De comunidad, porque se ahorran, porque como dice mi hijo, mamá, pues tú eres la loca que le gustan los espacios grandes, pero pues ya los más jóvenes, pues con espacios chiquitos no se quieren complicar la vida, pero buscan cómo tener una parte de espacio común, ¿no? Que puede ser para trabajar, que puede ser para comer, que puede ser para cuidado. Es una forma también de comunidad como las que tuvimos nuestras comunas pues, en los 60s. También para la gente mayor, cada vez hay más, veo que hay más claridad o necesidad, conciencia de tener espacios individualizados, pero compartir partes comunes, nuevamente, ¿no? De comer, de salud, de atención médica, de servicios que puedan satisfacer. Yo veo que se va encaminando mucho a eso, ¿eh? Y eso es importante, que es esta parte de romper la individualidad y el que nada más yo veo por mí, ir sustituyendo el yo por el nosotros. No es nada fácil, pero creo que es una necesidad, ¿no? Tal vez se ha canalizado más a las partes, pues de que tener tu religión, tu iglesia, donde sientes ahí que hay una comunidad y compartes valores y compartes y resuelves una parte de ser eso, parte de, pero creo que sí nos vamos encaminando más, ahora decían como los espacios verticales, ¿no? Pues sí, yo creo que puede ser una parte importante es abrirnos a ver quién es el otro, ¿no? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Qué se hace? ¿Con quién podemos hacer cierta sinergia? ¿Con quién podemos apoyarnos? ¿Con quién? Pues hay también todo el tema de cooperativismo en los hechos o formales, de, bueno, hagamos una compra en común. La parte solidaridad, la parte de vernos en el otro es muy importante. Y eso, las ciudades sí te lo van consumiendo, ¿eh? Te hacen la individualidad y no compartes nada. Entonces, tal vez empezar a mirar a los lados, quienes están arriba, abajo, y eso puede hacer estas alternativas, ¿no? Digo, acá en el bosque, pues también cada quien estaba en su casa, encerrado y como si viviéramos en un edificio donde nadie se conoce con el otro, ni se habla y con trabajo un buen día. Pero, pues miremos, tratemos de ver hacia los otros, quienes están a proponer. Creo que la pandemia nos ayuda en eso, ¿eh? Pues si compramos en común algo, si yo te ayudo en algo, necesitas algo, abrir el corazón a esa posibilidad de solidaridad, de vernos. Y pues apoyarnos, no sé lo que yo podría decir por ahora, ¿no? Muchas gracias. Pues ya por último, y además de si hay alguna última pregunta que nos la quieran hacer por aquí, me gustaría primero una reflexión colectiva que es qué podemos hacer
después de estos paneles hemos estado hablando de sustentabilidad, hemos estado hablando de construcción, hemos estado hablando de eficiencia, hemos estado hablando de basura. ¿Qué podemos, o sea, además de poder participar en estas cosas en la Life University, y lo que tratamos es de generar una llamada a la acción, ¿no? A veces esa llamada a la acción es progresiva, simplemente ahora es sembrar semillas o regar esas semillas que ya tenemos, y otras veces sí podemos hacer o promover algo. Desde tu óptica, desde este último panel y desde lo que ha sido el día de hoy, ¿qué nos invitas a hacer, Nuria? ¿Qué podemos hacer? Y si hay alguna propuesta de parte de todos, es el momento, o sea, porque realmente creo que a veces necesitamos darnos o recibir un empujoncito para esa llamada a la acción. ¿Cuál es tu empujón del día de hoy? Pues compartirles cuál fue el empujón para mí, ¿no? Yo dije, bueno, si esto que hablo de sustentabilidad y hablo de unión y solidaridad y que aprovecha los recursos, pues lo tengo que hacer yo primero, ¿no? Yo creo que en las casas empezar por ahorrar el agua, entender que si pones una bandeja donde lavas los platos y tienes unas plantitas, pues las puedes regar con esa agua y no usar el agua eh, corriente, ¿no? Para usarlo, puedes reciclar esa agua. El cómo usar los desperdicios o quitarte o ir entendiendo, tener otra idea de lo que es desperdicio. Obviamente el consumo, pues no, procura por lo menos de paquetes, ¿no? Pues, si usas un bote de leche, pues lávalo cuando ya se acabó la leche, dóblalo, lávalo bien. Ese cartón pues, le puedes encontrar una utilidad hasta para ponerlo abajo de las plantas, para la humedad hacia tu suelo. Pero una primera, pues aprende a manejar los residuos, lávalo, dóblalo, no tires cosas sucias a una basura desde una bolsa de plástico. Bueno, obviamente tratar de no usarlas. Y si la usas, pues lávala, recíclala, reusa. Las famosas 3 Rs, ¿no? Reusa, recicla. Poderlo hacer. Los residuos de comida, pues también pícalos, es como lavarse los dientes, te acostumbras y después ya lo haces automáticamente y puedes poner algunas lombrices ir teniendo algo de tierra. Mira a tus vecinos y ver cómo se trabajan los residuos, tratar de, pues de organizarse, de que ese residuos no se vayan pues a la basura así como lo estamos haciendo muchas veces, ¿no? Y el pretexto de que viene el camión de la basura y lo revuelve, pues yo creo que no es una alternativa. Entonces empecemos cada quien por casa y enseñemos a nuestros hijos la importancia de eso. Y bueno, creo que es con lo que podemos empezar uno mismo y después ya con mirar a los vecinos, quiénes hay, qué hacen, qué se puede invitarse a una reunión juntos, a conocerse y a cada quien cómo vive una situación. Eso es lo que hicimos también ahí nosotros, ¿no? Empezarnos a conocer, a visitar, a preguntar, a valorar lo que hacía el otro y a empezar con sinergias. Pues es difícil las recetas, ¿no? Eso Muchísimas invita. gracias. Sí les pediría a todos, aquí Brenda nos hace una reflexión que es predicar con el ejemplo, como dice Nuria, fomentar el desarrollo local, disminuir el consumo de plásticos, aprovechar nuestros residuos orgánicos para hacer composta y compartir estos tips y acciones con nuestros amigos, conocidos y familiares. Totalmente de acuerdo, Brenda. Pues muchas gracias, de verdad, Nuria, por tu tiempo. Antes de concluir, sí me gustaría, si alguno o alguna de nosotros, nosotras quiere hacer algún tipo de reflexión, ya para cerrar el foro del día de hoy, las 3 conferencias, o las 2 conferencias y el taller. Normalmente cuando participamos en este tipo de actividades, escuchamos, aprendemos y a veces nos quedamos con cosas ahí por decir. Es buen momento, abro el micrófono para sus intervenciones. Si es que alguien quiere participar, es maravilloso escucharnos los unos a los otros y sobre todo porque el compromiso es ese. Realmente la mayor parte de ustedes ha estado
toda la sesión, entonces pues es mucho orgullo y mucha responsabilidad que nos hayan compartido todo ese tiempo, y pues abro micrófono si alguien quiere participar o decir algo de cierre sobre esta conferencia en particular o sobre cualquier otra reflexión respecto del Día de la Tierra y de la construcción. O si no tiene nada que decir, también no pasa nada, es totalmente libre y voluntario. Pues muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Celebren, acuérdense, pues 22 de abril, un gran día. Nuria, muchísimas gracias. Brenda por ahí levantó la mano. Ah, perdón, adelante, no la he visto, adelante. Gracias, Raúl. Perdón, mi pantalla. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues en especial muchas gracias ahorita a Nuria por compartirnos lo del proyecto me pareció muy interesante. A Paola ya había tenido oportunidad yo de escuchar algunos de sus cursos y también son muy interesantes y me queda un grato sabor de boca porque bueno, yo soy maestra, entonces sí me gustaría más adelante pues llevar a mis alumnos a conocer el proyecto que está realizando Nuria para que ellos vean pues que hay alternativas, ¿no? De desarrollo local, de crear sinergias, porque muchas veces cuando es uno estudiante o cuando está uno estudiando, si dices, bueno, y saliendo, ¿a qué me voy a dedicar o qué puedo hacer? Entonces, es un ejemplo muy puntual de acciones que sí pueden empezar a desarrollar y pues me gustó mucho ese proyecto, entonces espero más adelante cuando la situación lo amerite, pues poder contactar a Nuria, poder mandarles por ahí correíto para hacer una visita académica y que pues los alumnos puedan conocer sobre todo lo que realizan. Muchas gracias. No, al contrario, ¿puedo hablar? Al contrario, gracias. Alguna vez llegó un grupo, bueno, van varios grupos de estudiantes y nos decía un grupo, yo estoy estudiando, ¿no? Cuestiones de medio ambiente y no hay un lugar a donde vayamos y podamos ver, entonces estaban felices ahí, ¿no? Bienvenidos, es un lugar para eso. Y más ahora que se fortalece todo el espacio, ¿no? De interacción, pues tenemos casi que paquetes para invitarlos a que vean un montón de actividades de diferentes vecinos. Será un honor, Brenda. Muchísimas gracias. Nos anima todo esto. Gracias. Y el día 30, eso no lo envié la invitación, pero el día 30 tenemos pues una actividad, está muy linda, ¿no? Más bien el día primero, porque el 30 es viernes, entonces el sábado. Una actividad muy linda para quienes estén cerca de México y quieran ir, que es pues en honor a los niños y niñas, a las niñas y niños. Si da tiempo, mando el pequeño video, ¿no? Que está muy hermoso. Muchas gracias. Yo estoy feliz con la Earth and Life University, con toda esa posibilidad de esta universidad, yo le digo viva, ¿no? Independientemente de lo que tenga que cubrir académicamente, ¿no? Pero pues así, sobre experiencia, sobrevivencia, sentir en la carne, ¿no? El conocimiento, pues una maravilla. Luis, felicidades a todo el equipo de Earth and Life University. Muchas gracias, de verdad, con todo el corazón. Al contrario, nuevamente, pues muchísimas gracias también desde aquí, desde la universidad. Como verán, pues por ejemplo, con Paola, la primera conversación, ella tiene también su centro de capacitación. Nosotros somos una familia, vemos el conocimiento como una familia, no vemos que al revés faltan manos, no vemos que sobre nadie, faltan manos, colaboración con todas las instituciones educativas, empresariales, sociales, o sea, de este lado, del lado de los que estamos tratando de tener un poco de conciencia sobre el mundo en el que vivimos, sobre esa ecología, definitivamente estamos muy abiertos a todo. Pregunta Lisbeth que el contacto de Nuria, Erika, está arriba, es con Valor Rural, está un poquito más arriba, ahora lo vuelvo a poner. Y en redes sociales, no lo sé, Nuria, ¿cómo estás en redes sociales? Uy, ni sé muy bien, pero creo que es Bosque de Agua. Ay, qué pena, pero no soy buena para el tema de las redes, pero sí sé que estoy en Bosque de Agua. Creo que es bosquedeagua.mx. Alguien dice el Instagram está, bueno.
Ahí también es una oportunidad de hacer alianza dentro de lo que nosotros hemos tratado de impulsar en nuestros alumnos, ha sido precisamente en la comunicación. Nos falta mucho, mucho. Si nos vamos a redes sociales, a las nuevas, digo nuevas y ya me siento viejo, pero a los nuevos mecanismos de comunicación, TikTok, Instagram y demás, el sector medioambiental, ecológico, de ecosustentabilidad, de hacer las cosas un poquito más acordes con la naturaleza, estamos infrarrepresentados, ¿no? Realmente si para casi cualquier cosa hay muchísima, muchísima, muchísima oferta, y para el sector ecológico, sustentabilidad social, hay muy poca oferta en redes sociales. Entonces, pues también les animo a todos y todas las que tengan esa visión más socialista, que le llamo yo, definitivamente que nos ayuden no a nosotros, a la ERTH, sino a todo el sector a tener más presencia en medios. Nos hace falta mucha presencia. Ok. Buenas tardes. Ahorita viendo todo este panorama, brevemente un minutito, sí son más las mujeres las que trabajan en esto. Yo esperaba encontrarme con mucho más gente. Sobre el tema de que hay demasiada oferta. En todo el mundo se habla de ecología, pero en términos reales no es ni el 0.000, no sé. Y creo que este tema que tiene que ver, yo lo estoy viendo desde mi perspectiva, es quiero ver o quiero empezar a promover algo que la gente lo deje de ver como el hippie, como el de bambú, como es esto. Y entonces creo que ahí yo voy a trabajar ya con conceptos y les comento, planteo proyectos residenciales. O sea, quitarle ese sentido y que la gente diga, oye, te vende una casa completa o voy a hacer un fraccionamiento con esos lineamientos, pero es sustentable. Y es sustentable en un porcentaje no LEED al 100, pero en un 80, 90. Y yo la veo así, ¿no? Tenemos miedo muchas veces al negocio, y hoy en día el negocio a nivel mundial mueve y la gente voltea donde ve negocio. Y si les hacemos ver que esto es un negocio donde es rentable dentro de una sustentabilidad, pero también es un negocio porque a futuro el costo de su vida va a ser mejor, por ahí puede ser, ¿no? Creo que hay mucho, mucho por qué trabajar, pero muchísimo, y pues aquí estamos, ¿no? En lo que podamos ir aportando para, ahorita a lo mejor en 10 o 20 años, esta conferencia y este punto de gente va a ser como cuando hoy ves los libros de Bill Gates y ves que su primer venta fueron 6 computadoras, ¿no? Tengo amigos que empezaron los paneles hace 16 años y el primer año vendieron un solo panel. Entonces creo que es una evolución muy lenta, pero va a depender de nosotros hacerla mucho más ágil. Ahí, perdón, también aprovecho parafraseando un poco, aprovecho a hablar para que se animen las personas que todavía están aquí con nosotros a conversar, pero el reto precisamente es como hemos empezado, entender muchas veces que ecología y economía tienen la misma raíz. Incluso pues en el caso de Nuria, cuando le pone ecualdea, desde el punto de vista etimológico, casi es un pleonasmo, ¿no? Porque oikos es casa, ¿no? Entonces es la casa aldea, ¿no? Es pleonásmico un poquito, ¿no? Y el concepto eco yo creo que va más allá, y efectivamente tiene que ser un elemento de sustentabilidad que mezcle los conceptos económicos y los conceptos naturales. Y cuando yo confieso que me he convertido en ecologista por la economía, ¿no? Cuando he visto lo maravilloso que es la naturaleza, lo eficiente que es, lo sano que es, efectivamente que no existe la basura, entonces te enamoras más, o sea, diciendo, es algo sumamente increíble cómo la naturaleza gestiona todo lo que tiene, ¿no? Y además ser ecológico es ser sustentable económico. Entonces, totalmente de acuerdo, Raúl, tenemos que ir tendiendo un poquito hacia esa construcción. Adelante, Nuria, adelante. Perdón. Sí, en esta parte, para nosotros, este último año, desde el año pasado, pues, la parte económica ha sido fundamental.
porque con estas sinergias todos nos hemos ayudado económicamente, ¿sí? Ya sea porque atraes gente a que vaya a visitarte y entonces hacemos los paquetes para ve a la granja, ve aquí, ve allá, y todos vamos ganando, ¿eh? Económicamente ha sido un puchón, y otro muy importante es anímicamente, porque a pesar que estábamos en espacio abierto y no teníamos ese tal vez sufrimiento, digamos, de estar encerrados en un departamento padeciendo esta pandemia, pues en la motivación, ¿no? La motivación de hacer los recorridos, de conocer el espacio de cada quien, de ver lo que, animarnos y la verdad, para varios fue así, yo estaba bien deprimido, pues ahorita ya tengo ánimo, en fin, esa parte anímica también es fundamental, ¿no? Y sí, pues la basura es oportunidad, ¿no? Y yo creo que sustentabilidad es más que ecología, y como bien dices, es nuestra casa y nuestro vivir y nuestro buen vivir, y tiene que ser algo que integremos totalmente, pero no olvidemos que ahí va también este aspecto de solidaridad, de construir con otros, ¿no? Si no, no salimos de esta, ¿eh? Ahí nos vamos a quedar entre depresión, pobreza, poca motivación, bueno, que va con depresión, ¿verdad? No cierres así, Nuria, por favor. Con optimismo, no depresión y pobreza. No, ciertamente. Es esa parte motivacional, ¿no? Ver con los otros que se pueden hacer cosas y que además que puedes ir y aprender de otros, esa es la gran riqueza, ¿no? Y siempre teniendo presente que eso es para un vivir mejor, ¿no? Esa es la parte fundamental.